Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí vamos a retomar el tema de la administración de los servidores Windows 2008 R2. Antes que todo quiero agradecerle por las visitas que ha tenido el canal. Espero que esté cumpliendo el fin que tiene, que es el poder compartir información y conocimientos que se tenga de la administración de este tipo de servidores. Más adelante tengo planeado realizar otro tipo de tutoriales, pero que ya sean diferentes de la administración de servidores. Antes de continuar, quisiera hacerles la recomendación de que si ustedes están trabajando con máquinas virtuales, en mi caso yo trabajo con VMware, las Workstation, no actualicen a la versión 8. Si bien esta versión viene mejorada con muchas grandes cualidades, dentro de ellas mejores gráficas para lo que es Ubuntu, el manejo de redes que trae no es el de los mejores. No es lo mismo que la versión 7, por ejemplo, en donde tienes un mayor control, lo puedes organizar por team, es más fácil el configurar la red, etcétera, ¿ya? Entonces la versión 8 no trae preconfigurado, no trae el team por defecto, y eso ya es algo que la gente de VMware ha lanzado oficialmente dentro de sus páginas web. Entonces les recomiendo que sigan trabajando con la versión 7 de la máquina virtual. Bien, vamos a ver lo que es ahora el Terminal Server. El Terminal Server abarca temáticas sobre la configuración de un servidor para terminales, en donde se concentran la mayor cantidad de aplicaciones relacionadas con el uso habitual de los usuarios de una red. Es uno de los servicios más interesantes que incorpora Windows, donde precisamente el Terminal Server es un servidor que puede actuarse en donde los usuarios pueden ejecutar sus aplicaciones. Esto, ¿qué permite? Permite a los clientes que tengan pocos recursos en sus máquinas terminales ejecutar de manera remota aplicaciones que se encuentran en el servidor. Estos clientes, independientes del sistema que estén utilizando, vamos a tomar en referencia que solamente son sistemas operativos Windows con los que trabaja el cliente, encontrarían un escritorio similar al de Windows y lógicamente ocuparían y aprovecharían la potencia del servidor. Aunque este también es compartida con otros clientes, podemos organizar bien el trabajo limitando el rango de usuarios que utilicen este tipo de sistema o este tipo de arquitectura. Veremos ahora la forma en que trabaja este servidor. Como vemos en esta figura, en el servidor se encuentran agregados todos los usuarios definidos previamente. Entonces tenemos primero el Terminal Server. Este servidor multiusuario tiene la capacidad de albergar varias sesiones simultáneas de diferentes clientes y lógicamente clientes con sistema Windows. Asimismo, también puede albergar en forma directa escritorios de clientes que se encuentren en cualquier variedad de hardware. Las aplicaciones basadas en Windows no requieren ninguna modificación para que se ejecuten desde otro servidor, y a la vez se pueden utilizar toda la infraestructura de la administración y de las tecnologías estándares basadas en Windows Server 2008. El otro elemento que también vemos aquí es el RDP, que esto es una especie de protocolo que se le conoce como el protocolo de presentación remota. Este protocolo es clave para el correcto funcionamiento del Terminal Server. Permite al cliente comunicarse con este servicio en una red, ¿ya? Y este protocolo se basa en otro protocolo llamado que es el T.120 de la Unión Internacional de Comunicaciones. Y este es un protocolo multicanal que es usado en diferentes tipos de redes y a nivel empresarial de mayor complejidad o de características más elevadas, donde también el ancho de banda es mucho más amplio y que también puede dar soporte a los usuarios que requieran la utilización de un servidor de aplicaciones. Luego tenemos el cliente, que es un cliente Terminal Server, y que en este caso presenta una interfaz de cliente Windows, quienes también tienen una gran variedad de hardware.
diferentes tipos de procesadores, tarjetas gráficas, diferentes memorias RAM, etc. Pero en realidad no es importante definir cuál es el hardware o el software que tienen los clientes, sino que cómo todo se ejecuta en el servidor. Entonces la verdad no interesa el hardware o el software que tenga el cliente, sino el poder darle todas las facilidades para que el cliente acceda al servidor y ocupe los recursos del servidor para la ejecución de esa aplicación sin saturar la máquina del cliente. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con esta forma de arquitectura? Bueno, el cambiar estaciones cliente, ya que la mayoría va volviéndose obsoleta. Entonces, esto no generaría un conflicto dado que las aplicaciones son ejecutadas por medio del servidor. La idea es economizar al máximo la posible cantidad de elementos que usemos, de tal forma que esto alargue la vida de los equipos terminales o clientes, porque las aplicaciones más actuales utilizan todos los recursos del servidor y es una solución posible para las diversas instituciones, universidades, etc. Entonces, ante cualquier caso, como lo vemos aquí en la gráfica, tiene algún desperfecto o alguna máquina terminal o ya está obsoleta y debe ser cambiada, como en el caso de que tenemos aquí en el cliente 2, simplemente removemos la terminal y colocamos otra máquina terminal o cliente. Veamos lo que son ahora los entornos de usuario para ver cómo trabajan. Bueno, para poder usar un terminal server, primero el usuario tiene que iniciar la sesión desde su máquina. Al iniciar la sesión se abre el Remote Desktop Connection. Por medio de esta aplicación es que se puede usar el servicio desde las máquinas cliente. Con el nombre de usuario y la clave correcta se puede ingresar al servidor y dependiendo de los permisos que se tengan se puede usar un escritorio donde se encuentran las herramientas instaladas o las aplicaciones. ¿Cuáles son las características y las ventajas del terminal server? En primer lugar tenemos una instalación centralizada de aplicaciones. Nosotros podemos instalar en el servidor las aplicaciones que deseemos y todas ellas serán accedidas por los clientes mediante el terminal server. La ventaja que genera es proporcionar el menor gasto en hardware, dado a que esto se prolonga un poco más la duración del periodo de vida de las máquinas clientes. Otra ventaja es el acceso fácil al software más reciente, dado que estos están instalados en el servidor y no dependen del hardware del cliente, sino que del servidor y de la conexión de red y el buen funcionamiento de las aplicaciones. Otra cosa es el acceso al escritorio de Windows Server 2008. O sea, no solo es el hecho de ejecutar aplicaciones en nuestras máquinas clientes, sino que también el terminal server me ofrece la capacidad de instalar servicios de red y configurar servidores desde cualquier otro punto, y así no es necesario que tenga que ir al lugar donde se encuentra el servidor. Yo puedo configurar los servicios, compartir carpetas, definir usuarios o hacer cualquier otro tipo de configuración del servidor desde un computador remoto o una terminal, una estación cliente, como se le quiere decir. Esto también permite ejecutar aplicaciones de Windows. Yo puedo definir usuarios nuevos de la red desde una terminal remota o una máquina cliente remota y puedo definir aspectos de seguridad tal como si estuviera en el servidor, de tal forma que se puede dar una respuesta más rápida desde cualquier punto de la red. Otro aspecto son las mejoras administrativas y de soporte, porque esta es una de las características de administración que permite la administración remota de escritorio, que está diseñada para administradores. Ya hacen un mejor acceso a servidores, back office, etc. Esta opción permite una administración remota de alta escala y se puede visualizar qué es lo que el cliente está haciendo o qué es lo que está haciendo el usuario en una terminal. Lo podemos visualizar y si acaso está usando una aplicación remota, necesita ayuda u orientación. Además también tenemos que tomar en cuenta lo que es la planificación de la instalación. Para poder instalar un terminal server tenemos que tomar en consideración diversos aspectos que lógicamente afectan al hardware, los equipos que usarán este servidor. Esto va a depender en realidad del número de usuarios que se vayan a conectar de manera simultánea. Lo habitual es dedicar
de manera exclusiva una o más máquinas para actuar como terminal server, no agregando otras funciones. Por ejemplo, nosotros no podemos tener dentro de un controlador de dominio un terminal server, porque los controladores de dominio, que los veremos más adelante, ocupan una alta prestación de los servidores. Entonces no es recomendable que nuestro terminal server esté instalado en un controlador de dominio o domain controller. Por eso, lo recomendable es dejar por aparte el servidor de terminales y el servidor de dominio en otro sector, o los servidores de correo y los servidores de dominio, etc. Existe algo importante que es vital para el funcionamiento del terminal server, y es el hecho de que para poder usar los servicios es necesario instalar en la red un servidor de licencias de terminal. Esto, a mi gusto, es una gran desventaja para esta clase de servidores, porque nos obliga a el licenciamiento de diferentes etiquetas de Microsoft, ¿no? Licencias que tienen que ser por cada uno de los usuarios o por cada uno de los dispositivos que se conectan a nuestro servidor, de tal forma que esto es una desventaja muy grande con respecto a las aplicaciones open source, de las cuales no tenemos restricciones de ningún tipo. Este servidor de licencia para el terminal server actuaría en este caso como un depósito que es necesario activar, y para activarlo se conecta a un servicio llamado el Clearinghouse de Microsoft, el cual en él vamos a introducir los paquetes de licencia que hemos adquirido. Es recomendable que antes de instalar analicemos las herramientas que se desean instalar. Por ejemplo, aquí tenemos aplicaciones basadas en Windows, usadas masivamente, pero debemos tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, si tenemos un software que no es compatible con Windows Server 2008, tampoco sería compatible con la herramienta que yo quiero utilizar. Entonces, quiero ser bien claro en esta situación. Todo software bajo Windows que vaya a ser utilizado por los clientes tiene que ser compatible con este tipo de servidor o con este sistema operativo que es Windows Server 2008. En el caso de las aplicaciones de MS-DOS, ¿ya? También tenemos de que estas aplicaciones pueden retardar varios funcionamientos y pueden generar ciertos procesos llamados ociosos. Por ende, si el funcionamiento de las aplicaciones de DOS no se llevan de forma correcta, el server no va a funcionar de la mejor forma, y tampoco las aplicaciones que accedan a los usuarios. Aunque parezca un poco obsoleto, aún hay universidades que ocupan esta plataforma antigua, dado que aún se enseña en lenguajes como Pascal, ANSI en base a esta plataforma. Otra cosa en la que hay que tener especial cuidado son con las aplicaciones que requieren hardware especial, como por ejemplo instalar Nero o Ultra ISO en el servidor y copiar o quemar discos en las máquinas terminales del software, donde se pueden utilizar, pero lógicamente la lista de quemadores disponibles van a ser los que estén en el servidor y no en las terminales. O sea, ¿qué quiere decir con todo esto? Nosotros vamos a colocar nuestra copia de disco o el disco original en la bandeja de nuestro servidor, y desde las máquinas terminales van a poder acceder a la aplicación de Nero, y desde algunas máquinas clientes o terminales van a poder hacer la quema de la imagen del disco, ¿ya? De tal forma que para esto se pueda trabajar en forma organizada, deliberada, y no se tenga que estar consumiendo, por ejemplo, o desgastando una sola unidad óptica. Y ahora eventualmente también podemos definir la cantidad de terminales que tengan el permiso para hacer ese tipo de labor. Acá tenemos una tabla con algunas características que deben tener las terminales para ejecutar programas de forma remota, ¿sí? Ahora también tenemos que tener en cuenta la cantidad de recursos que consumen. Si bien tenemos aquí una gran cantidad de herramientas que son pertenecientes, por ejemplo, a lo que es Microsoft Office, vemos que ocupan, no sé, 256 megas de RAM, tanto Word, PowerPoint, Excel, que necesitan un procesador superior a 500 MHz, y que lo único que necesitan, por ejemplo, en video es que sea salida a través de VGA, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, y esto es algo impensado, estamos haciendo ejemplos basados en algo falso,
Photoshop necesita 2 GB de RAM, una CPU superior a 2.6 GHz y tarjeta gráfica. Entonces eventualmente esto yo lo puedo instalar en un servidor, ¿ya? Pero también tenemos que ser considerados de que para qué vamos a estar trabajando el servidor. En este caso estamos solamente pensando un servidor para administrar aplicaciones, ¿ya? Ahora aplicaciones más personalizadas es mejor instalarlas en las máquinas clientes. Bueno, vamos a ver también aquí lo que son las características de los usuarios. Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es analizar cuáles son los tipos de usuarios que harán uso de la red. Aquí tenemos algunos tipos y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta antes de configurar estos servicios. Primero tenemos los usuarios que ingresan datos. Usuarios que son los que generalmente hacen uso de un escritorio remoto en un servidor para alimentar sistemas de información, ¿ya? Utiliza el sistema realizado a la medida para las empresas donde trabajan, generan informes impresos de los resultados, etc. ¿Ya? Incluso el terminal server se puede configurar para que todo lo que se imprima desde la consola se pueda imprimir también a impresoras conectadas al terminal server, y estos serían otros tipos de usuarios. Luego vienen otros tipos de usuarios que necesitan un poco más de recursos del servidor, y son los usuarios que usan la aplicación y que piden muchos más recursos. Hay usuarios que necesitan procesadores de texto, hojas de cálculo o cualquier otro programa. Usuarios conocidos con el nombre de usuarios de tareas estructuradas. Usuarios que requieren medianamente recursos del servidor, pero por lo general ocupan una o dos aplicaciones y son bien ordenados en el momento de utilizarlas. Y finalmente tenemos los usuarios de tareas de conocimiento. Son aquellos usuarios que utilizan 2 o 3 programas al mismo tiempo o más, y generalmente son usuarios que dejan abiertos estos programas consumiendo mayor cantidad de recursos. Y además son programas de alta exigencia, alto procesamiento, entonces van a consumir más recursos y también van a estar un tiempo mayor de conexión. Bueno, a continuación vamos a ver la instalación del terminal server. Espero que les haya quedado claro qué es, cómo funciona y qué es lo que abarca, y en el próximo video vamos a ver la instalación y la configuración del terminal server. Chicos, ha sido un gusto, nos vemos, saludos.